Con 97 votos a favor, la Asamblea Nacional negó la noche de este martes la despenalización del aborto en caso de violación contemplada dentro del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP. El texto alcanzó 65 votos de los 70 que se necesitan para su aprobación. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, seguimos analizando la votación de la Asamblea que en unos casos dio paso a la aprobación de unos artículos y en otros no. Uno de ellos, de los que no se aprobó, fue la despenalización del aborto por violación. Ustedes saben, amigos oyentes, que este ha sido un debate que inicialmente estuvo en la Asamblea, pero ha enfrentado a la sociedad ecuatoriana en general con posiciones a favor y en contra de esta posibilidad de que las mujeres que hayan sido víctimas de violación puedan abortar a los niños de sus entrañas sin que eso les signifique una penalización, sin que eso signifique que está cometiendo un delito. Pues vamos a analizar el tema con Carlos Larco. Él es abogado especialista en derechos humanos. Doctor Larco, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Vale la pena decir, usted es pro vida, como se ha simplificado en señalar a las personas que están a favor de la vida, y pro aborto a las personas que están a favor del aborto por violación. Doctor Larco, ¿cuál es su criterio respecto al pronunciamiento de la Asamblea de anoche? Hace un momento, de una manera magistral, diría yo, y en forma muy sintética, quien me precedió en la entrevista, el doctor Vázquez, indicaba que uno de los graves problemas que existe, ya hablaba de otra área del proyecto de reformas del Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal. Tangencialmente topó el tema del aborto. Sí, tangencialmente. Sin embargo, voy a otro punto muy importante que él mencionó, es decir, la legislación tiene que ser el producto de un razonamiento y de un consenso de la colectividad. La ley, el artículo 1 del Código Civil, que data no solamente de la época de Napoleón, luego saltó como Código Civil a Chile y luego como Código Civil a Ecuador. Es decir, le estoy hablando del artículo 1 del Código Civil ecuatoriano, que data de hace casi 10 siglos. Dice que la ley es la expresión de la voluntad soberana manifestada en la forma prescrita por la Constitución. Es una definición magistral, nunca terminará de estar vigente. Y lo que pasa es que justamente ha comenzado a legislarse de un tiempo atrás de una manera caótica, desarraigada de las realidades nacionales, ideologizada, es decir, importando conceptos, sea sociológicos, sea jurídicos, extraños a nuestras realidades, y el resultado de eso es que producimos leyes que a la vuelta del tiempo, como ustedes habrán visto muy rápidamente, muchas leyes. Hoy el COIP, anteriormente el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, anteriormente otras leyes, la ley de de comunicación, en fin. La producción legislativa ecuatoriana es pésima, mediocre, absolutamente mediocre. La Constitución es el ejemplo de una producción legislativa mediocre absolutamente. Le doy un ejemplo, revisen la Constitución. Cuando habla de tipos de propiedad, habla de la comunidad, de la propiedad pública, estatal, habla de la propiedad privada, habla de la propiedad comunitaria y de la sociedad conyugal. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Es una producción apresurada, forzada, resultado, leyes mediocres, y así se explica esta situación. Ahora, doctor Larco, para enfocarnos un poco en el tema específico que vamos a tratar con usted, que es justamente que no se dio paso a la despenalización del aborto por violación. Ya existen actualmente, y lo tocaba ayer en un panel que tuvimos aquí en este espacio, ya existen dos excepciones en el COIP frente a la despenalización del aborto. Uno es las mujeres que tienen una discapacidad mental, y el otro es cuando la vida de la madre corre riesgo. En esos dos casos procede y se puede dar el aborto sin que haya ninguna penalización por el mismo.
La pregunta es el por qué, Mi ¿no? pregunta es exactamente, justamente cuando se habla de que las mujeres con discapacidad mental forman parte de esta excepción, se dice que porque ellas no pueden consentir. ¿No le parece a usted discriminatorio, y lo toqué ayer justamente con las personas que estuvieron, no le parece discriminatorio utilizar justamente esta explicación cuando en realidad una mujer que sufre el crimen más atroz, que es el crimen de una violación, no está consintiendo de ninguna manera? Es decir, entraría justamente en el mismo grupo de mujeres. No tiene mucho sentido. No es equivalente. La historia del Código Penal ecuatoriano estableció este artículo de admitir una violación en caso de que el embarazo sea... Admitir la despenalización del aborto. Perdón, me expresé mal. Admitir la despenalización del aborto en el caso en que una mujer demente o sordomuda, decía el Código Penal anterior, haya sido violada. En el sentido de que esta persona no tuvo ni al momento de ser violada, ni al momento después la capacidad, en ningún momento la capacidad de expresar consciente y libremente una situación voluntaria sobre o en contra de estar embarazada. Esto es un rezago de la legislación anterior. Pero el otro caso para mí es muy demostrativo, en el sentido de que si el derecho constitucional es absoluto, y por eso me gustó la intervención del doctor Vázquez hace un momento, porque él mencionaba, si está puesto como una garantía constitucional tiene que ser absoluta. En ciertos casos, la ley tiene que aplicar esa garantía constitucional absoluta de una manera inteligente. Y yo he explicado que el caso de no penalizar un aborto que se haya hecho para defender la vida de la madre es porque el mismo derecho entra en interacción, es decir, no se está atentando contra el derecho, si por el contrario se lo está aplicando. Si una persona embarazada llega en situación tal, una emergencia obstétrica tan grave, que si es casada, el esposo tiene que decidir. Si no lo es y está consciente, ella tendrá que decidir. Si no, normalmente tendrá que ser el médico quien decida. Pero el médico está valorando dos derechos simultáneos a la vida. Dos vidas, una de las cuales es viable y la otra es inviable. Y el médico tiene que decidir cuál de las dos es inviable. Yo sé que los médicos van a pelear hasta el último momento por las dos, pero en el caso de que el resultado sea que la única forma de preservar la vida de la madre sea produciendo sacar ese bebé, es decir, el aborto, el derecho constitucional no se ve afectado desde el punto de vista de la madre. Ahora, vamos al tema de la violación. Por supuesto, la violación es uno de los actos más execrables que se puede cometer, y no solamente contra mujeres, se lo comete también contra hombres. Así de claro. Sin embargo, las consecuencias de la violación sobre la mujer podrían ser el embarazo. Estadísticamente, en el mundo en general, y esto es dato de la Organización Mundial de la Salud, la posibilidad de que una mujer violada conciba es de 0.05%. ¿Por qué razón? 3 razones. La una, natural. Tendría que estar al momento de ser violada en periodo fértil. Número 2, una razón social. Porque normalmente las mujeres hoy toman anticonceptivos. Entonces tendría que haber coincidido que en periodo fértil sin anticonceptivos. Y número 3, que es una razón, si usted quiere, ilógica. Periodo fértil sin anticonceptivos y luego de ser violada no tuvo ninguna ayuda. No fue a buscar una atención médica. Entonces, la probabilidad de que esto ocurra es muy baja. Pero estamos hablando de quienes entran justamente en esa probabilidad tan baja que usted exactamente, está a eso iba. Por lo tanto, por baja que sea, el hecho es un hecho dolorosamente crítico, y el que una mujer conciba en esa situación es un hecho verdaderamente grave. Ahí es cuando la ciencia jurídica, que es la que nosotros manejamos, tiene que acudir al apoyo de otras ciencias. Está absolutamente claro y demostrado. Absoluta. Y yo diría casi sin excepción. De hecho, el día de ayer, cuando la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Cúpula Católica, hizo una rueda de prensa, presentó, yo estaba allí, yo pude ver, no sé cuántas, unas 20, 22 mujeres de distintas edades, con sus bebés de brazos, todas violadas. Todas fueron violadas. Pero en lugar de abrirles la puerta para que, además de víctima de una violación, termine siendo victimaria, es decir, matar a una vida, le guste o no le guste,
objetivamente es matar una vida. Es decir, el golpe, el impacto emocional, psíquico de la violación se agrava por el impacto también de saber que mató una vida. Cuando se ataca eso, se ataca tanto el impacto de la violación, normalmente lo que se produce es una desactivación de la carga de rechazo que permite que la mujer agredida pueda en un momento determinado juzgar con claridad si desea mantener esa criatura, es decir, su hijo, para tenerlo toda la vida. El caso que vi ayer, no sé cuántas, 20, 22 mujeres felices, unos niños hermosos. Sin embargo, doctor, existen organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Comité contra la Tortura de la ONU que consideran justamente a través de sus investigaciones, a través de sus estudios y los análisis que ellos han hecho, y por eso han dado las recomendaciones al Ecuador, de que es una tortura el obligar a una mujer, y peor, si estamos hablando de niñas de 9, 10, 11 años, obligarlas a tener un producto de una violación, porque con esto se prolonga el estrés traumático, y son organizaciones internacionales respetables. Claro, pero el problema del estrés traumático es verlo el problema a corto plazo. El problema de mediano a largo plazo sobre la mujer que tomaría el camino del aborto es muchísimo más grave. Yo le puedo mencionar algún caso, alguna oportunidad, una persona exitosa, una mujer muy exitosa, perdóneme, puedo comparar como usted, así, en sus circunstancias, una mujer exitosa, joven, que había abortado cuando mucho más joven y antes de ser casada, alguna vez me llamó a mí, 6 de la mañana le llama a un familiar por alguna emergencia, me llamó 6 de la mañana y abrió su corazón, se destapó diciendo: no puedo soportar, Carlos, no puedo soportar. Hace un momento me levanté, fui, arropé a mis dos hijas pequeñas, que me parece que tenían 6, 9 años en ese momento, las dos chiquitas, arropó, pero Carlos, me es imposible soportar más, porque pienso en el hijo que aborté mucho antes de casarme. No sé qué hacer. Claro, había que encaminar a esa persona para que reciba ayuda y para que desactive esa carga, que tarde o temprano podía reventar de una muy mala manera. Suicidio, divorcio al paso, maltrato a sus hijos. Entonces, el tema, una brillante psicóloga cuencana, brillante, es una profesora a nivel mundial, es toda una autoridad, Johanna Ortega. Ella decía que suscitar o facilitar el aborto para solucionar el problema de la violación es como si a una persona que le acaba de atropellar aquí en la avenida de abajo un vehículo, para facilitarle que no tenga el problema del dolor y la situación del atropellamiento, habría que pedirle que el mismo vehículo retroceda y le vuelva a pasar encima. Es decir, ella, con ese ejemplo que puede ser muy gráfico, muy potente, dejó en claro que la vía de salida no es precisamente al delito de violación que sufre una persona, aumentarle la carga emocional de otro delito, la muerte de una criatura. Lastimosamente nos quedó demasiado corto el tiempo para analizar este tema, que aún cuando se ha pronunciado la Asamblea Nacional sigue siendo polémico y seguramente seguirá siendo polémico. Aún resta el pronunciamiento del Ejecutivo como colegislador y habrá otra posibilidad para recambiar esto o ratificar lo aprobado por la Asamblea. Doctor Larco. Técnicamente eso no es así, ¿no? Es decir, técnicamente sube a nivel de aprobación del Ejecutivo lo que está aprobado, no lo que no está aprobado. Es decir, aquí el proceso legislativo es decir, a ver, ¿qué se aprobó? Perfecto, se compila, se codifica y se envía al Ejecutivo para que el Ejecutivo haga las observaciones. ¿No puede el Ejecutivo volver a plantear la despenalización del aborto? Eventualmente, pero como otro proyecto. Como otro proyecto. Sí, así es. Ahí tienen ustedes esa aclaración. Doctor Larco, Carlos Larco, abogado, especialista en derechos humanos. Queremos agradecerle por habernos atendido. A ustedes mil gracias y perdón, pero esto de hoy no circula es cosa muy seria. Nos afecta a todos. Casi una hora de atraso en esta generosa entrevista de ustedes. Así es. Gracias, doctor. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.